Buenas tardes, bienvenidos una nueva vez a los Viernes de Salud de 360 grados. Yo soy Neria Esteves y me siento inmensamente complacida de contar con su compañía. Para mí es un honor, un privilegio que ustedes cada viernes a las 4 de la tarde nos dispensan su atención. Bienvenidos y muchísimas gracias. El COVID-19 o coronavirus, identificado en Wuhan, China, a finales del 2019, con un alto potencial de contagio y un rápido incremento de su incidencia mundial, fue declarado el 12 de marzo por la OMS como pandemia mundial. ¿Qué significa esto? Que por lo menos había un contagio en cada continente. Esto trajo consigo una serie de acciones y consecuencias en todos los sectores, con implicaciones directas en la vida cotidiana, en el quehacer diario de todos los seres humanos que caminamos la tierra. La salud mental es uno de los muchos temas que vamos a tratar hoy, porque precisamente el tema de hoy es las pandemias paralelas al COVID-19. Porque para nadie es un secreto que la permanencia por largo tiempo en condiciones de restricciones ha producido la llamada fatiga pandémica, nombrada así por la OMS y la comunidad científica, que de manera decidida y rápidamente tomaron el control de comenzar a investigar sobre esta nueva y desconocida pandemia. La República Dominicana no es la excepción. El COVID-19 alteró y puso patas arriba nuestras vidas. Nuestra cotidianidad sufrió en su momento de confinamiento y posteriormente sigue padeciendo los efectos de las pandemias paralelas que el COVID-19 ha generado. Hoy, precisamente, vamos a hablar de las pandemias paralelas al COVID-19 desde el punto de vista psicológico, emocional, desde el punto de vista de lo que es la salud mental de las personas. ¿Y quién mejor que una psicoterapeuta, especialista en desarrollo humano, coach empresarial, y que ha dedicado su vida al estudio de la conducta y a ayudarnos a manejar todas las situaciones difíciles que se nos presentan? Además de eso, es autora de 2 libros, Querida Marta y Que siga la fiesta. Que el COVID-19 no sea capaz de evitar que sigamos bailando. Marta Beato, hola, amiga, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto, gracias por invitarme. Muy bien dentro de la covidianidad, claro, con todas sus situaciones. Claro. Pero vamos a intentar seguir adelante. Dando la guerra y siguiendo la fiesta. Siguiendo la fiesta. Siguiendo la fiesta. Tú sabes que en las fiestas hacen recesos tocan un rato y después se hace un receso para que la gente descanse, para que la gente converse, para que la gente retome fuerzas y vuelve a la fiesta. Pues la vida es así también. Estamos en este momento en un receso de la fiesta, pero no podemos salirnos de ella. Exactamente. Tenemos que ver qué vamos a hacer. Cuando regresemos después de la pausa, vamos a conversar con nuestra querida Marta sobre esas pandemias paralelas al COVID-19 que en su momento de confinamiento surgieron y que todavía siguen ahí. No se vayan, regresamos con los Viernes de Salud de 360 grados.
de vuelta a los Viernes de Salud de 360 grados. Gracias por estar ahí pacientemente esperándonos. Como les dijimos en la presentación del programa, hoy vamos a hablar sobre las pandemias paralelas al COVID-19. Las hay de dos tipos. Unas son pandemias propiamente médicas y las otras son las pandemias psicológicas, emocionales, mentales. De estas segundas es que vamos a hablar en el día de hoy. Y para hablar sobre eso tenemos a una especialista de la conducta que es Marta Beato, conocida de todos ustedes. Marta, he sabido que las pandemias son el detonante para que aumenten los niveles de ansiedad. Claro. Por el miedo que genera, Claro. y sobre todo cuando es una pandemia desconocida, Claro. como la del COVID-19. Esos niveles de ansiedad y de estrés, en los individuos sanos se intensifican las posibles patologías, esas que están latentes. En las personas que ya la han desarrollado, los efectos son mucho mayores Son todavía. mayores muchas veces, sí señor. Sí, y todavía falta. O sea, yo dije el año pasado, a principios de este año, algo que las personas pues recibieron con mucha alegría no es la palabra, con mucho agradecimiento, aceptaron que así era. Yo hablaba justamente de que esto era para largo, que el hecho de que, tú sabes, que se terminó el año, ay, que bueno, ya salimos de esto. No, no. Esto se termina el año, pero esto es algo que estamos viviendo que lleva un ciclo mayor, que va más allá de un año. Y todos estaban de acuerdo en que esto va a tener sus impactos, pero aunque uno esté de acuerdo, después la vida diaria hace como que se te olvide. Ya. Hace como que se te olvide y tú poco a poco te vas como acostumbrando a esta manera rara de estar y vas, no te vas cuidando, te vas descuidando. Pero esas cosas que pasaron hace un tiempo, que tú quizás ya ni recuerdas, esas muertes de personas cercanas tuyas, esas pérdidas económicas, esas amistades que se alejaron, esos impactos en las relaciones familiares que se vivió, algunos para mal, porque mucha gente estar tanto tiempo juntos no les hizo bien. Hay otros que lograron acercarse más como familia, pero a algunos lo que les hizo fue generar muchas crisis. Bueno, todo eso no pasa tan rápido como la gente cree. No, definitivamente. Eso sigue impactándote y todavía nos queda. Así que qué bueno que tú quisieras hacer este programa, porque esto no está terminando. Definitivamente no. Hay cosas que están comenzando. Y lo hablábamos fuera de cámara tú y yo. Exacto. Las situaciones a nivel emocional, conversaba yo con alguien que decíamos que el COVID-19 había sacado lo peor y lo mejor de los seres humanos. Yo difiero un poquito de eso. Yo creo que el COVID no creó nada dentro de nadie. Sencillamente fue el catalizador para que las cosas surgieran, esas cosas que estaban latentes. Claro. Y las emociones, el miedo, que tú sabes bien. Sí, la incertidumbre. La incertidumbre, la ansiedad, sencillamente se manifiesta de diferentes maneras en las personas. Vamos a comenzar, Marta, con una pregunta muy poco ortodoxa, que casi nunca se hace de esa manera. Pero con nuestra querida Marta es un lujo que podemos darnos, porque Marta no tiene problema con eso. Marta Beato, ser humano, mujer, profesional, hija, madre, parte de una familia, también con una empresa. ¿Cómo te afectó a ti, a Marta Beato, en todas esas dimensiones diferentes de tu vida? ¿Y cómo te siguen afectando? Bueno, a mí me afectó negativamente y en una gran proporción. Impactó, yo diría que la mayoría, por no decir todas, las áreas de mi vida. Yo creo que la única área en la que logré o logramos quedar protegidos y que no nos llevara de encuentro fue en el área familiar.
Creo que si yo me pongo a evaluar, como lo he hecho, esa fue la única área en la que pudimos sostener nuestra armonía, nuestras relaciones, porque eso venía desde antes. Ya. ¿Entiendes? Porque durante los últimos 15 años habíamos almorzado como familia todos los domingos, hacíamos 1 o 2 salidas en familia al año fuera de la ciudad. Teníamos una serie de prácticas que en la pandemia vimos que daban resultado, porque ya teníamos una conexión que nos permitió sobrepasar esto y salir ilesos. En todo lo demás de mi vida me afectó negativamente. En el área económica, en el área empresarial, en el área de la salud, porque a mí me dio COVID. Cuando no había tratamiento, a mí me dio COVID el 16 de marzo, 17 de marzo, o sea, a los inicios, cuando le dieron a otros que ya no están con nosotros. En el área de las pérdidas de seres muy queridos y muchos también, o sea, que yo te diría que a mí me afectó en todo. Entonces, te digo la verdad, eso se llama Marta Beato, no es que tú tienes muchísimos recursos, no se supone que tú eres la que te ha pasado la vida trabajando en desarrollo humano. Bueno, pues arranca, y gracias a todos esos recursos y a esa llamada de atención a mí misma, he ido transitando esta situación de una manera, yo diría que bastante exitosa, la he ido transitando, y todavía estoy aquí, y estoy bien. Estás aquí y sigue la fiesta. Y sigue la fiesta. La verdad que pocas personas, yo obviamente tengo que ser honesta, antes de hacerle esa pregunta a Marta, yo le dije que si ella me autorizaba a hacerla en público, porque yo que conozco a Marta por muchísimos años, no es que seamos nada viejas, es que nos conocimos muy niñas, para que quede claro, porque realmente es algo que es muy personal. Y yo pienso que en estas conversaciones que nosotros siempre sostenemos aquí con nuestros invitados en los Viernes de Salud, lo más importante es el respeto. Claro. Gracias, Marta, de verdad, por tu honestidad y por tu sinceridad. Y siguiendo en esa misma dirección, según los estudios de la OMS y de la comunidad científica, la permanencia en estas situaciones de restricciones, que a veces fueron muy largas, muy largas, impuestas en la pandemia, y que son necesarias, largas pero necesarias, para evitar los contagios, se produjo en la población la llamada fatiga pandémica. ¿En qué consiste esto? Porque el término se oye muy profesional, muy abarcador, pero a mí me gustaría que en palabras de asentado, tú nos aplatanes el concepto. Es la fatiga pandémica, sí. La fatiga pandémica, que es muy bueno que conozcamos el término y lo socialicemos, lo demos a conocer, porque puede ser de mucha ayuda cuando las personas saben qué es y pueden identificar si lo tienen o si alguien cercano lo padece. La fatiga pandémica es una serie de síntomas, ¿verdad?, que las personas presentan como producto de dos cosas: o de haber sufrido la enfermedad del COVID-19, de haber tenido el COVID-19, o de, aunque no lo hayas tenido, haber sido impactado. Todos hemos sido impactados. ¿Por qué? Porque te cambió tu estilo de vida, hay personas que perdieron su trabajo, muchas personas tuvieron pérdidas económicas, ¿verdad? Hubo un encerramiento, no estamos diseñados para estar encerrados, ¿verdad? Hubo una gran ansiedad que todavía persiste, pero en ese tiempo fue muy grande y muy larga, como tú dijiste, sobre el futuro, qué es lo que viene, mucha incertidumbre. Todo esto generó en las personas a lo largo diferentes reacciones. Y muchas veces las personas no saben que eso que le está pasando ahora tiene que ver con eso que vivieron hace 6 meses, 8 meses. De hecho, cuando tú le dices, mira, yo pienso que eso es fatiga pandémica y que eso tiene que ver con el COVID que tú tuviste,
Pero yo tuve COVID hace 8 meses, Marta, eso no tiene nada que ver. O sea, las personas ni siquiera reconocen que no es que tú te sanaste y ya, es que eso tiene un impacto. O eso es producto de las pérdidas que tú has tenido o del tiempo que tuviste encerrada. No, pero ya eso pasó. No, no, no. Pasó el evento, pero el impacto tiene consecuencias que perduran. ¿Tú has visto algunas medicinas que tomamos que tienen, los médicos te dicen, tiene release? Release quiere decir que tú te la tomas ahora y esa medicina, esa pastilla o esa va poco a poco soltando, ¿verdad?, sus efectos, sus medicamentos. Entonces, aunque tú te la tomes ahora, tú no te puedes tomar una dentro de 5 horas porque eso todavía, la que te tomaste, sigue teniendo efectos. Pues exactamente eso es lo que está pasando. Y no solamente tiene eso, efectos y efectos secundarios. Claro, reales. Ahí es donde está la cosa. Oye, efectos secundarios reales. No es que cuando hay personas que han quedado con una torpeza mental, cognitiva, y cuando tú le dices que eso es producto de la fatiga pandémica, te dicen que no. No, tú tienes que abrirte a estas nuevas cosas, a estas nuevas investigaciones, porque estamos en un momento nuevo también. Entonces, a veces esa torpeza cognitiva, a veces ese no entender nada, personas que dicen, yo no puedo ni leer, yo leo y no entiendo, pero ¿y qué me pasa? Pudiera ser fatiga pandémica. No, y lo peor de esto, Marta, es que como no sabíamos en principio a qué nos enfrentábamos, no teníamos conocimiento previos, dímelo a mí. Las cuestiones eran muy diferentes. Y en esa misma temática que tú decías, y hablabas de las pérdidas, recuerden, porque esto es sumamente importante, esta pregunta que viene a continuación, que uno de los peores, para mí la peor situación que se presentaba era que las personas morían solas. Que los seres humanos no podían estar ahí. Los seres humanos somos seres sociales, gregarios, estar juntos y hasta los dichos de se conoce, la amistad se conoce en la cárcel y en la enfermedad. No podíamos estar con esos enfermos, ni podemos estar todavía. Entonces, hay muchas personas que les dio el COVID, otras que no les ha dado, pero que sí tuvieron muchos familiares que sí le dieron, que familiares que murieron, que amigos que murieron. Y en psicología, tú y yo sabemos, Marta, que existe el término de la culpa del sobreviviente, el complejo del sobreviviente. ¿Por qué se fue él y no yo? ¿Por qué él se murió? Yo no me morí, o sea, en vez de alegrarme por estar viva, lo que me siento es culpable por no haber muerto y que murió otra persona. En tu quehacer profesional, que ya tú estás retomando poco a poco, ¿tú te has encontrado con esos casos? Sí, me he encontrado con esos casos, claro que sí, pero no solamente en cuanto a la muerte, también personas que están en un empleo, pero que compañeros suyos perdieron el empleo. ¿Me entiendes? También, o sea, lo he visto en todas las situaciones en donde tú sales como con cierta ventaja frente a otros, se puede activar, y en muchos casos se activa, esa culpa del sobreviviente. Es como si yo tengo trabajo, y fulana, que era mi compañera, que siempre se sentaba ahí, que también tiene 3 hijos, no lo tiene, y es como si yo no me lo merezco esto, ¿entiendes? O tú puedes seguir haciendo tu compra del supermercado, llenando tu casa con los requerimientos básicos, sin embargo tú sabes que hay alguien cerca de ti que no puede ya hacer esas compras de supermercado, porque esa es la realidad, esa es la realidad de la mayoría. Hay personas que viven en una burbuja y que creen que bueno, que esto no pasa, que todo el mundo ha podido salir adelante y que todo el mundo... No. Tenemos que ser realistas. La situación de la mayoría es que todavía se está luchando por sobrevivir y eso impacta en los estados de ánimo. Entonces, esta fatiga pandémica trae un cansancio emocional y físico inclusive. No, y de eso vamos a hablar, Marta, de eso vamos a hablar más adelante. Pero déjenme decirle algo, cuando yo publiqué
que este iba a ser el tema de hoy, Marta se está riendo. Yo me estoy asombrada. Marta se está riendo porque ella y yo recibimos preguntas y estábamos sacando cuenta y nos da para hacer más o menos 4 programas y nos sobran preguntas. De tanta gente, increíble. En el transcurso del programa yo voy a ir porque es tanto, yo tengo el celular que en un momento le quité el sonido en casa porque no me dejaba. Mira, Marta, una de las preguntas que se repite, luego de la pandemia, ¿cómo puedo yo manejar la ansiedad que me provoca estar alrededor de muchas personas? Sí. Yo creo que eso es uno de los casos más comunes. Más comunes. Sí, bueno, esa es una de las características de fatiga pandémica, ¿viste? Quizás quien nos escribió, ¿quiénes? Porque fueron muchos que preguntaron, no saben, pero esa ansiedad a volver a reunirme con personas, una ansiedad como que te desborda, es resultado de la pandemia. Lo que yo te diría es, primero, que tienes que buscar alguna práctica, hay que buscar alguna práctica que logre que la persona se aquiete y recupere su centro. Porque esa ansiedad es porque no se ha recuperado el centro. La inseguridad y el miedo no te ha dejado estar conectado contigo mismo. Entonces yo les recomiendo a la gente que tiene que buscar alguna práctica que lo serene, ya sea hacer meditación, hacer yoga, coser, bordar, hacer un deporte, claro está, caminar. Tú sabrás, cada quien sabe hacer alguna cosa de artesanía, cada quien sabe qué lo puede ayudar a aquietarse internamente. También, si es una ansiedad que tú no puedes manejar, tienes que medicarte, tienes que buscar un médico que te medique por cierto tiempo. No es que vas a ser dependiente de las pastillas y de los ansiolíticos, no. Pero muchas veces, unos 30 días, unos 45 días, con un tratamiento supervisado, puede marcar la diferencia. No tienes por qué aguantarte esa ansiedad, porque eso te va a ir afectando en diferentes niveles de tu vida. Y una vez que tú calmes esa ansiedad, yo también entiendo que todavía hay que ir dosificando el compartir con otros, que sí. No quizás con ese nivel de aprehensión que muchas personas, pero hay que irlo dosificando. Tienes que ir a lugares que para ti resulten seguros, con un número de personas que para ti sea manejable, no descuidarnos con lo que sabemos, nuestra mascarilla, desinfectarnos. No nos podemos descuidar con eso, porque todavía podemos ser víctimas de una situación difícil de manejar. Marta, pero hay que manejarla. Hay que manejar el empobrecimiento, que tú hablabas al principio, la sobrecarga laboral, las pérdidas de los empleos, los cambios drásticos de las relaciones en el trabajo, claro, y de los amigos. De repente una generación análoga se siente impotente para comenzar a trabajar a través de las computadoras. Claro. Han sido definitivamente terribles. Incluso, y aquí es donde va la pregunta, muchas personas perdieron sus empleos. Una de las cosas que culturalmente sucede es, cuando es la mujer que pierde el empleo, las cosas más o menos como que siguen igual. Pero cuando son los hombres, tú y yo sabemos que hay un alto porcentaje de posibilidad de divorcio. ¿Qué ha pasado en esta situación donde tantos los hombres como las mujeres han perdido sus empleos y sus economías se han visto mermadas? ¿Cómo puede una persona manejar esta situación? Es difícil y tal y como tú lo dices, eso va generando una tensión en las relaciones que muchas veces, que saca la peor versión de cada uno de los miembros de la pareja o de la familia. Señores, una de las cosas más difíciles que hay es manejarte bien cuando las cosas van mal. Es muy bueno cuando las cosas van bien, tú decir frases motivadoras y decir a la gente el poder de la perseverancia y la resiliencia. Es muy lindo. Yo veo en las redes, digo, uy, qué linda toda esta frase. Todo el mundo poniendo frases motivadoras, adelante aunque te caiga. Todo eso es muy bonito,
cuando tú lo lees o cuando te pasa por un ratito, pero cuando tú tienes que vivir una situación difícil de pérdida económica, perdiste el empleo, pero tienes que seguir pagando las cuentas, tienes que seguir pagando el cable, la casa, la comida, eso no para. Y es posible que la dueña de la casa te aguante por un mes, por dos, pero pasa el tiempo y no consigues trabajo. Eso va creando una tensión que hace que las personas saquen su peor parte. Entonces el que es rabioso, ya tú sabes que se va a poner alterado, irritable, le va a dar un boche a cualquiera. El que tiene tendencia a la tristeza, va a entrar en una tristeza que lo va a llevar a una depresión. Y así, el que es muy acelerado, ya tú sabes que la ansiedad lo va a matar. O sea, esa es una de las cosas difíciles para la cual tenemos que tener herramientas para poderlas manejar. Cuando las situaciones son prolongadas y nosotros no vemos una luz en el horizonte, entonces la persona como que pierde el rumbo y eso entonces dificulta más que pueda volver a recuperarse. A recuperarse. Mira, Marta, vamos a la pausa, pero vamos a dejar en el aire la siguiente pregunta. La forma de la interacción social cambió por completo. Se cerraron las escuelas, el confinamiento en el hogar, claro, el uso de mascarilla, no besos, no abrazos, no reuniones familiares, no visita a los abuelos. Todo esto fue un cambio que nos llegó de golpe y porrazo. Sí, nos obligó a un confinamiento. Para mí, como estudiosa de la conducta, no sé si tú coincides conmigo, los que más sufrieron, han sufrido y siguen sufriendo en esta situación son los niños y los abuelos. Claro que sí. Pero los niños, con todo esto de no besos, no abrazos, mascarilla, no en la escuela, no acercamiento, no abuelos, no reuniones, no tendremos el grave problema en el mediano y largo plazo. ¿No será ese el peor? No estará surgiendo como consecuencia del COVID-19 la peor de las pandemias. No estaremos creando una generación de autistas emocionales. No se vayan, regresamos con Marta Beato para respondernos esta y más preguntas. Gracias por estar ahí pacientemente esperándonos. Cuando fuimos a la pausa, dejamos una pregunta en el aire. Y es si con todas estas situaciones, la población para mí más afectada, que son los niños, y Marta coincide, me dice ella también, y los adultos mayores, estábamos hablando de si no estaremos aún abocados a la peor de las paralelas, de las consecuencias, que todavía no ha llegado, y es si no estaremos creando una generación de autistas emocionales. Querida Marta. Sí, a decir verdad, esta situación ha impactado la vida emocional de los niños de diferentes maneras, El niño que ya de por sí era un niño reservado, un niño más tímido, esto le agudizó toda esa situación. El niño que era inquieto, más abierto, sufrió mucho los efectos de tener que estar restringido, ¿verdad? Y entonces muchas veces se alteró, habían madres que estaban desesperadas porque ya cuando venían hasta las 5 de la tarde estaban como locas con estos niños de por la mañana alterados. En fin, de hecho yo tengo una amiga que, wow, increíble, pero niños de 6 años y de 8 años que decían, ¿cómo que decía uno de ellos? Decía, la pandemia, protestando, porque todo era no por la pandemia, no puede donde la abuela por la pandemia, no puede. Entonces decía uno de ellos y el otro lo secundaba, la pandemia me lo ha quitado todo. O sea, como un hombre, como una gente grande. Niño expresándose de esa manera, tú tienes que saber qué es lo que estás sintiendo dentro para poder decir. Y ustedes saben que los niños lo dicen
como lo sienten, o sea, no es poético, no hay filtro, nos lo ha quitado todo. Entonces, nosotros los adultos, los padres, los maestros, los abuelos, tenemos una tarea grande por delante y los medios de comunicación, si queremos reconectar a esta generación con el valor de los afectos, si los queremos reconectar con lo que sienten y cómo expresarlo a los demás, porque sí, definitivamente hay un impacto negativo en la vida emocional de los niños. Y lo grande de esto es que si nos ponemos y le damos mente, veremos que es una pandemia que todavía no se ha manifestado. Para nada, o sea, las consecuencias en el mediano y largo plazo, si no hacemos un llamado de atención a la escuela, al sistema médico en general, a los padres sobre todo, a las familias, las consecuencias podrían ser bastante serias. Sí. Marta, algo que no podemos pasar por alto. Hablamos de los niños, hablamos de los abuelos. Sí. ¿Y qué tú me dices de los trabajadores de la salud? Sí. Nuestros héroes de blanco, la primera línea de la defensa, sí. Sin capas, sin poder volar como Superman, sin visión láser, sin superpoderes. Los trabajadores de la salud. Marta nos va a decir, dentro de un momentito, cuáles dentro de la psicología, dentro de la conducta, pueden y están siendo afectados. Pero yo, cuando estaba investigando para el programa, busqué, aquí en República Dominicana no hay estudios concluyentes, no hay estudios todavía. Sin embargo, yo dije, voy a buscar uno que se nos parezca. Y parece mentira, pero como los españoles están presentes en esta República Dominicana, el estudio más completo que encontré fue ese. Y hace poco, el mes pasado, ellos dieron sus resultados. Y oigan esto, los trabajadores de la salud, nuestros seres de blanco. El insomnio en ellos ha aumentado en un 40%. La ansiedad en un 34%. La depresión en un 31%. El estrés postraumático en un 50%. La inestabilidad emocional y los cambios de ánimos dicen que ni siquiera lo pudieron medir. Sí. Porque uno de los datos que ponían con un asterisco era que cuando le estaban haciendo las preguntas, le surgían a veces a algunos explosiones emocionales y lágrimas. Marta, y no, tú te imaginas el miedo a contagiar a sus seres queridos, aunados al cansancio de los horarios de locura, a que el personal médico, yo nada más pienso en esas enfermeras. Fuerte, de verdad, muy fuerte. ¿Cómo crees tú que los médicos y el personal médico en términos generales, cuáles serían las medidas que tú crees que el Estado, la sociedad médica, el colegio médico, no sé quién sea, puedan llevar a cabo para ver cómo se merma un poquito? Mira, la verdad es que ha sido, como tú dices, han sido los héroes de esta gran problemática mundial, los que están en primera fila, pero no han sido tomados en cuenta como seres humanos. Y por eso, fuera de ahí, fuera de esas estadísticas, todos conocemos casos a nivel mundial de médicos y enfermeras que se han suicidado, de médicos que se han divorciado, o sea, las familias quedan impactadas también. Sus propias vidas han dado giros inesperados, porque no es solamente, aparte del horario, aparte de lo duro de lo que están haciendo, ver partir a tanta gente, no poder tener respuesta para el reclamo de muchos familiares, es una situación que emocionalmente te agota, te satura y te hace colapsar. Entonces yo entiendo
que las asociaciones o el nivel de gobierno, debería ser a nivel de gobierno, pero no podemos sentarnos a esperar lo que va a hacer el gobierno. Yo creo que las diferentes instituciones, sobre todo las asociaciones médicas y todos los que tienen que ver con el sector salud, deberían de tener todo un acápite, todo para trabajar la salud mental de los profesionales de la salud, valga la redundancia. Valga la redundancia. Yo creo que debe trabajarse. Mira, tener Marta, acceso ellos a psicólogos, a orientadores, a coaches, que les ayuden a drenar un poco toda la ansiedad y toda la situación emocional que pudieran estar viviendo. El confinamiento prolongado, no solamente de una pandemia, que en este caso peor, porque no se conocía un confinamiento tan largo. Pero la cuestión es que el confinamiento prolongado, está comprobado que hay dos factores que afectan el bienestar físico y psicológico de las personas. Número uno, la pérdida de los hábitos. O sea, la pérdida de los hábitos es uno. Y el estrés psicosocial es otro. Y tú sabes que la pérdida de los hábitos lo que conlleva es que se sustituyen por hábitos no tan sanos. Exactamente. ¿Cómo podríamos comenzar a restaurar los hábitos y cómo manejar entonces el estrés psicosocial que trae precisamente ese desorden a nivel de los hábitos a que uno está acostumbrado y que te dan seguridad? Sí, yo creo que lo primero es que la persona tome conciencia de los hábitos que ha perdido. El que sabe que antes se acostaba temprano y ahora se está acostando tardísimo, porque se acostumbró en la pandemia a ponerse a ver programas de televisión y ya se acostumbró y ya es a la 1 y a las 2 de la mañana que se acuesta y ya ese es un hábito que tiene que no ha recuperado el otro. O el que se acostumbró a comer a cualquier hora y cualquier cosa, dar viajes a la nevera para picar, y si hay un pan me lo como, y después volver a retomar tus hábitos de tus horas, tus horarios de alimentación y de los alimentos saludables que antes consumías. O sea, lo primero es tomar conciencia. Y una vez que tú tomas conciencia, lo que tiene que ver con descanso, con alimentación, con tu estilo de vida, después que tú te des cuenta, entonces tienes que hacer como un pequeño plan. No de golpe, pero si me estoy durmiendo a la 1, bueno, déjame ver cómo me acuesto a las 12. Para luego de un tiempo que por fin lo logro, bajarlo a las 11, por decir algo. Igual con la alimentación. O sea, yo creo que hay que ir haciendo pequeños, lo que se llaman los mini hábitos. Hay que ir recuperando los hábitos. Paso a paso. No querer dar un salto. Como dicen los gringos, step by step. Step by step. Pero hay que hacerlo, hay que retomar los hábitos saludables que nos permitieron tener una vida fluida. Hay gente que tiene muchas libras de más, hay gente que el colesterol está allá arriba, hay gente que se le ha tapado la diabetes, hay gente que tiene insomnio y tiene que ver también con ese desorden en los hábitos. O sea que entonces esto es recuperación de los patrones. Claro. Porque tú mencionaste dos, patrones de sueños irregulares. El sedentarismo, que por eso las personas incluso están teniendo otra pandemia paralela, que es el asunto que tienes de que ir a las cuestiones de la columna. Sí. Marta, pero queda el tercero, tan. Chan, charán. La adicción a las pantallas. Ay, sí. La adicción al teléfono, la adicción a la computadora, la adicción a los electrónicos. Ay, sí. ¿Cómo vamos a manejar eso? Mira, eso ya es un poquito más complicado porque eso es algo que llegó para quedarse. O sea, toda la industria que está dedicada a los aparatos electrónicos va en aumento y cada día te van inventando cosas más atractivas. Ese 3D, cuando la gente compra un aparato y ya puede hacer juegos en 3D, mira, se hace adicto rápido. Entonces, eso es una realidad que vamos a ver. Yo la verdad que no tengo una respuesta todavía porque no existe. Se está estudiando el fenómeno, sobre todo porque es un fenómeno que tiende a crecer, no a desaparecer. Exacto. Y tú sabes, perdón, que en la pandemia muchos padres, que los entiendo, desesperados, le daban el celular al niño para que se embulle jugando porque el niño estaba insoportable. O sea, yo lo entiendo, no lo estoy criticando. Pero todo eso creó una adicción en los niños. Ahora hay que volver
a desmontar todo esto. Marta, yo creo que nada más nos queda tiempo para una pregunta y para tus recomendaciones. Pero una lástima, porque yo quería que tú me dijeras también alguna anécdota tuya. Yo quería pero que tú me dijeras algo tuyo. En la despedida. Mira, Marta, vamos a comprometerte a que vamos a volver a hacer una segunda parte de esto. Por eso mismo. Marta, la violencia intrafamiliar, divorcios, consumo de alcohol y estupefacientes. Todo eso aumentó mucho. Mira, eso es un tema para otro programa. Eso es lo que te iba a decir. Eso lo vamos, porque eso es un tema que no se puede quedar. Y es verdad, aumentó. Antes de cómo volver a de la covidianidad a la cotidianidad y viceversa, porque yo no sé en qué estamos viviendo, si en la cotidianidad o la covidianidad, y de que tú nos des tus recomendaciones. Marta me dice que en justicia, me lo dijo fuera de cámara, yo debía que alguna anécdota. Bueno, yo les voy a decir que mi hijo, el doctor Héctor Armando Balcácer Esteves, es infectólogo. Mi hija más pequeña es infectóloga, Denise Balcácer Esteves, y ejerce en Estados Unidos. Y mi hija del medio, Raquel Balcácer Esteves, no es médico, pero es casi médico, dice ella, porque en el medio de todo esto, imagínense, yo duré hasta el viernes de la semana pasada, desde el marzo que comenzó la pandemia, sin ir al supermercado. Yo fui con mi nieto mayor al supermercado, que Héctor Armando por fin accedió a que yo fuera al supermercado, porque mi madre de 97 años vive con nosotros. ¿Qué es eso también? Y es una situación bastante difícil. Y yo tengo que reconocer que la verdad que yo estaba bastante ansiosa. Cuando yo me vi de repente en aquel grupo de gente en el supermercado, la verdad que la ansiedad en algunos momentos fue bastante fuerte. Neri, ¿y si eso eres tú? Imagínate. Con todas las herramientas que tú tienes, con toda la formación profesional, ¿qué tú dices entonces? Por eso es que te estoy diciendo, Marta, vamos a despedirnos con tus recomendaciones. Bueno, antes de mis recomendaciones, yo quiero invitar a las personas a mi taller. ¡Verdad, el taller! A mi taller de fin de año, un taller tradicional, que este año más que nunca hay que hacerlo, el 21 de diciembre, que es para cerrar el año y para recibir el espíritu de la Navidad. Yo quiero que me sigan en las redes porque ahí está la información. Pues lo que vamos a hacer es una cosa, vamos a prometer que antes del 21 de diciembre vamos a volver a terminar lo que se nos quedó, una parte de lo que no se nos quedó, y a que tú sigas conversando sobre esto con nosotros. El tiempo en buena compañía pasa muy rápido. Querida Marta, gracias por esperamos invitarme. que a pesar del COVID, a pesar de todas las situaciones difíciles que se nos han presentado, sigamos la fiesta de la vida. Sí. Vale la pena. Sí, señora, aunque sea sentado tomando un traguito. Pero vamos a hacerlo junto al mayor tesoro que poseemos, que es la familia. Y no solamente la que da la biología, sino también la que da el amor y el afecto. Claro que sí. Buenas tardes, gracias por habernos acompañado en los Viernes de Salud. Gracias, Marta. A ti por invitarme.